Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 139 días para el comienzo de las elecciones generales que decidirán el rumbo del país por los próximos 4 años, la gran mayoría de los hondureños siguen en incertidumbre al no tener su nueva tarjeta de identidad, debido a las fallas en el software del proyecto Identifícate, brindado por la empresa Productive Business Solutions. Fue el pasado 7 de octubre del 2020 cuando el Registro Nacional de las Personas, mediante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, comenzó el proceso de contratación para la creación de un software que fuera capaz de manejar la logística, distribución y entrega de la nueva identidad. A priori la tarea era complicada, ya que el RNP solicitaba dicho programa en un lapso de 8 semanas, por lo que la única empresa que presentó su oferta fue la antes mencionada, por un valor de $203.302, unos 4.875.018 lempiras. Las firmas tanto de la empresa PBS y PNUD se estamparon en un contrato el 19 de enero del 2021. Sin embargo, al término de los 56 días que fueron establecidos como la fecha de entrega, la empresa presentó un software repleto de fallas, incompleto e inestable. A pesar de los errores, el RNP inició con la entrega del nuevo documento mientras la empresa corregía y completaba la configuración de la plataforma. El contrato establecía que se aceptaba un retraso de 20 días máximo, con una multa de 5% diario al monto a cancelar. No obstante, ya pasaron más de 100 días y no se ha ejecutado ninguna penalidad ni ejecución de garantía. Estos contratiempos por parte de la empresa PBS le cuestan al RNP no menos de $3 millones al mes para sostener toda la operación de entrega, pero contrario a presentar una multa, el comisionado Roberto Brevé solicitó recientemente mediante un oficio una extensión de 30 días a la vigencia del acuerdo y también un nuevo contrato de mantenimiento con un precio sobrevalorado en más del 100% a los precios del rubro tecnológico, pese a que el convenio ya incluía un año de soporte. Por si fuera poco, aún sabiendo que el software no cumplía con los requerimientos solicitados, ya se canceló el 90% del monto acordado y además el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó al RNP otros $9.4 millones que a falta de la aprobación del Congreso Nacional supuestamente serán destinados para concluir con el proyecto Identifícate. En los últimos días, trasciende que esta empresa también fue seleccionada para los procesos de compra del Consejo Nacional Electoral para los comicios generales, una decisión que perjudicaría toda la confianza que demanda el pueblo hondureño en los procesos de elección para el 28 de noviembre. Buenos días, gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarles. Vamos a abordar dos temas: el Registro Nacional de las Personas y las elecciones generales. Esa empresa PBS tiene un desastre ahí en el registro, no sé quién de los del registro, o que me diga el señor Brevé, que me diga los otros dos representantes, uno es libre, Oscar Rivera, o el señor Catán, ¿por qué no han suspendido esta empresa o no le han ejecutado las garantías? ¿Quién está beneficiando a PBS? Es un desastre lo de la entrega de la tarjeta de identidad. Ahora se defienden diciendo que han entregado el 60% y no era que iban a entregar las identidades antes de las elecciones internas. Hoy es 15 de julio y no han entregado las identidades. Y entonces, ahí está PBS. ¿Quién es el dueño de esa empresa? ¿Por qué la protegen? ¿Por qué no han ejecutado las garantías de esa empresa? Fíjense qué tal esta empresa que
tiene ese desastre y todavía le mandan una carta diciendo que les dé más prórroga. Por culpa de esa empresa, ustedes y yo, de los impuestos de nosotros, por los errores del software inconsistente, que sigue inconsistente. Hoy día sigue malo el software y ellos lo saben y se reunieron ayer de emergencia estos del registro. Los hondureños tuvimos que gastar $3 millones más y pagarlo los hondureños. Y la empresa, muy bien, gracias. ¿Por qué don Roberto Brevé no le ejecuta las garantías? Cuéntenos, díganle al pueblo hondureño la verdad. ¿A quién están protegiendo? ¿Quién es el dueño de esa empresa? Bueno, que hasta les mandan redactados los documentos. Esta es información fidedigna que tengo de primera mano. Y aquí tengo dos expertos en esto, que vamos a hablar. Doctor Aguilar, buenos días. Buenos días, Raúl. Un placer estar en tu programa. Y me parece que es importantísimo los temas que ha planteado, porque en este momento la mayor parte de los ciudadanos hondureños estamos preocupados por lo que está sucediendo, tanto en el Registro Nacional de las Personas como en el Consejo Nacional Electoral, porque ya estamos a pocas semanas, 17 semanas, para que se lleven a cabo las elecciones generales. Esto indudablemente estamos en una situación muy irregular. Muy pocas veces en la historia habíamos estado en una situación tan difícil, cuando ya estamos a las puertas de ese evento tan importante para los destinos de Honduras, y que haya ese tipo de problemas que no nos dan seguridad, no nos dan confianza, y más bien genera una serie de especulaciones, de preocupación, de desconfianzas que realmente tienen muy preocupados todos los sectores de la hondureñidad. Abogado Aristide Mejía, un gusto que esté aquí. Bueno, buenos días Raúl, buenos días Augusto, un placer estar acá. No soy un experto electoral porque realmente no estudié eso como un doctorado, como una maestría, como una especialidad. Lo que tengo es experiencia electoral, como casi todos acá en Honduras. Sin embargo, yo creo que en esto a nadie escapa por el sentido común de que algo anda mal con esto de la cédula de identidad. Ha habido una planificación que luego alegó el Registro Nacional de las Personas que tuvo sus atrasos por la pandemia. Eso es comprensible, por ciertas cantidades de dinero que no les habían sido giradas del presupuesto para adquisición de esa tecnología, pero de ahí para acá hay habido un conflicto enorme entre el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas, que son dos instituciones que tienen que coordinarse, porque el uno elabora el listado de los ciudadanos y el otro, para ponerlo en términos simples, elabora el listado electoral, o sea, el Censo Nacional Electoral. El uno no puede trabajar sin el otro, es decir, en el caso del Consejo Nacional Electoral. Y vemos que hay una gran cantidad de tarjetas que no han sido entregadas. Nosotros tuvimos una reunión con Brevé, nos ha explicado las fases en que se van a entregar. Nos explicó que iba a aumentar el ritmo de entregas. Abogado, le hago una pregunta. No sé si eso se está cumpliendo en este momento. Y les dijo por qué PBS no ha cumplido y que el software no sirve. El software sigue fallando. Hoy es 15 de julio. ¿Les explicó eso el señor Brevé? En ese momento lo que hablamos es que faltaban, creo que como 2.600.000 tarjetas, una cantidad así de esa magnitud, y que en unas entregas que se iban a hacer periódicas se iba a llegar entre 2-3 meses a la entrega total. No hablamos de esa situación del software, pero evidentemente
El registro debe hacer la luz sobre eso, hacer claridad, dar declaraciones de qué es lo que está ¿Se pasando. acuerdan ustedes? Y como dice, ¿por qué no se ejecuta el contrato? No, ¿se acuerdan? Sí. Porque hay cláusulas de penalidad siempre. Los contratos de gran valor tienen un montón de cláusulas en donde, como en una construcción, para que la gente lo entienda bien, en una construcción de un edificio, de una carretera, cada día de atraso puede significar una penalidad de $1,000 o de $10,000 o de $100,000. Entonces, eso debe de ser aplicado. A mí me explicaron bien, al no cumplir el contrato, eso obligó al Registro Nacional de las Personas también a tener que invertir $3 millones más en enroladores, en gente del trabajo. O sea, esos 3 millones no estaban presupuestados, de dólares. Sí. Estamos hablando más de 60 millones de lempiras. Sí. ¿Por qué deben estar? ¿Por qué a esta altura, si usted se acuerda, doctor, nos dijeron que nos iban a entregar la tarjeta antes de las internas? Y fue mentira. Y todavía hoy sigue fallando. Ahí estamos a 4 meses de las elecciones. ¿Qué piensa usted, doctor? Vea, yo siempre, y aquí en este canal, cantidades de veces lo dije, y ahora lo voy a decir. No estaban preparados los funcionarios del Registro Nacional de las Personas para poder llevar a cabo semejante tarea y en tan poco tiempo. Fue una especie como de novatada, diría yo, que recién nombrados o electos prometieron que iban a tener toda la hondureñidad, a todos los hondureños documentados antes de las elecciones primarias. Mire, en cualquier país, una labor o una tarea de documentar a todos los ciudadanos, eso no se hace en días ni en meses, eso se hace en bastante tiempo. De tal manera que eso fue, diríamos, un gran error desde el inicio. Ahora, ya en este momento, como tal usted lo está planteando, no sé, ahí es donde vienen las dudas, las sospechas y tantas cosas, porque ha sido casi como histórico el hecho de que cuando se hacen esas tremendas contrataciones, esas grandes inversiones, siempre se cometen irregularidades. Y eso es lo que realmente el pueblo tiene razón de pensar que hay algo ahí muy sospechoso de que hay personas o empresas o instituciones que están comprometidas. Es una situación bastante preocupante y efectivamente ya estamos a pocos días de las elecciones y esto no se ha resuelto. Falta que saber si los organismos, tanto el registro como el Consejo Nacional Electoral, tienen alguna alternativa en el caso de que llegue el plazo, porque el censo debe estar totalmente terminado en el mes de septiembre. Y entonces ya estamos muy cerca y deben estar pensando en otra alternativa. Bueno, todavía hoy el software está fallando, el software del registro, eso es grave. Y está don Fernando Anduray ya también listo, y Fernando sabe, porque Fernando fue secretario del registro, conoce el registro, y esto es preocupante, pero ¿quién protege a PBS? ¿Por qué no le ejecutan las garantías? Hoy 15 de julio, el software del registro sigue fallando. Y tengo entendido, no lo traje, que don Roberto Breve ahí manda una carta ayudándoles a esta empresa PBS, no sé por qué. Don Fernando Anduray, buenos días. Gracias, Raúl, buenos días. Siempre nuestro aprecio para los amigos que están ahí, doctor Aguilar, Augusto, para Tito y por supuesto para ti, Raúl. Y el deseo de que Jesucristo esté con el pueblo hondureño este día y nos acompañe y nos proteja a orar para estar con Dios. Yo creo que aquí se ha dicho muchas veces y se advirtió muchas veces lo que estaba pasando y que iba a pasar en el registro. Cuando nosotros advertimos lo que acaba de decir Augusto, pues
la sociedad no quiso hacer mucho caso. Dijimos exactamente lo mismo. Es imposible, en ningún país del mundo se pone en práctica un sistema de identificación nacional en 10 meses. Y aquí echaron para adelante, dijeron que todos los procesos estaban protegidos por el PNUD, porque eso no lo han mencionado aquí, Raúl. La excusa de los miembros del Registro Nacional de las Personas es que no pueden ejecutar el contrato de esta empresa que lo incumplió porque ellos no son los contratistas. Escuché a Brever explicar y decir que el contratista es el programa de las Naciones Unidas que hizo la contratación directa y que ellos, como registro de las personas, solamente les pasan el informe de las deficiencias, el incumplimiento, y que es el PNUD el que tiene que exigirle a esta empresa las correcciones o el cumplimiento del contrato, o en su momento hacer la resolución del contrato, ejecutarlo, como decía Aristides. Yo creo entonces que estamos en una trampa de la que no va a poderse reponer el pueblo hondureño para sus elecciones con su tarjeta de identidad, porque la tal empresa esta, PBS, no está en la capacidad técnica de resolver los problemas que se crearon. Es más, ni siquiera los conoce, porque el registro le tiene que estar informando dónde es que está fallando, y cuando ha intentado corregirlos no ha dado resultado la corrección. La conclusión mía es más grave, Raúl. ¿Cómo es posible entonces que se hayan producido 4.8 millones de tarjetas de identidad, que se haya hecho un censo nacional electoral con un enrolamiento de 4.8 millones de hondureños primero, después los 300,000 que se adicionaron, ¿te acordás? Con lo que dijeron que habían llegado a 5.1 millones de enrolados. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso con un software que estaba fallando? Ahí entonces se explica el tema del 1.600.000 hondureños que cambiaron de domicilio, y se explica totalmente las fallas en la elaboración de la tarjeta de identidad, porque hay una cantidad de hondureños que cuando se meten al sistema a que le entreguen a ver dónde está su tarjeta de identidad, le dicen que tiene inconsistencia. Y cuando pregunta por la inconsistencia, el software no tiene una respuesta para decirle cuál es su inconsistencia y a dónde se la van a resolver y quién se la va a resolver. Es decir, fuimos a elecciones primarias con un censo nacional electoral nuevo, mutilado, contaminado y sin ninguna garantía de que estaban los hondureños como deben estar en un censo correctamente elaborado. El problema de esto es que cuando se quiso resolver la situación del 1.600.000 hondureños que fueron movidos inconsultamente de su domicilio electoral, porque la máquina les asignaba automáticamente, el software le asignaba un centro de votación distinto al que tradicionalmente tenía la persona. Cuando quieren corregir esto, dice el registro que hizo más de 1 millón de llamadas telefónicas. Raúl, los políticos aceptamos y nos quedamos callados que nos dijeran del registro que por una llamada telefónica que le hacían al dueño de la tarjeta, le preguntaban si estaba contento o no estaba contento con su domicilio electoral. ¿Y quién le garantiza a los partidos políticos que la llamada la contestó el dueño de la identidad? ¿Cómo entonces vienen a tocar un tema que en la ley es un delito electoral, porque la dirección electoral y el domicilio electoral de la persona no lo puede modificar nadie? Yo dije que se estaba cometiendo ese delito electoral aquí y creyeron que es que andaba persiguiendo a Rixi Moncada y a Oscar Rivera. No, yo creo que este tema es de fondo muy preocupante, porque independientemente de que allá al otro lado logremos arreglar los problemas que hay en este momento para desarrollar el proceso electoral, nos va a quedar persistente el problema del censo nacional electoral, que no va a estar completo. Y si a esto le sumamos que hay en Honduras alrededor de 700,000 hondureños que no han sacado tarjeta de identidad, que no se han enrolado y que en este momento prácticamente no la pueden solicitar porque el software sigue fallando, el software no puede hacer ni el domicilio, actualización domiciliaria o traslado electoral que debería estar haciendo,
no puede hacer enrolamiento y no pueden entregar tarjetas de identidad porque el sistema ese, con las maquinitas que andan, los enroladores de las misiones del registro, a veces no les funciona, entonces se paraliza todo y la gente llega a hacer cola a los lugares donde le van a entregar su tarjeta de identidad y le dicen que no hay sistema, que se cayó el sistema, que no les está funcionando y se van y no vuelven a regresar. Siguen con el error de planificación original cuando han trabajado en base a misiones temporales que llegan a un pueblito, a una aldea, a un centro de votación, están 1 o 2 días, en el mejor de los casos, en Tegucigalpa han estado una semana y después se van. La gente no tiene un lugar permanente donde ir a resolver sus problemas si no pudo llegar en la semana o en los días que el registro dijo que iban a estar sus comisiones ahí. Nosotros aquí recomendamos, desde hace varios meses, desde el principio de año, que habilitaran los registros civiles municipales en forma permanente para poder atender a la gente, pero no lo quisieron hacer porque la inversión de esos millones de dólares que menciona Raúl ya estaban hechos y poner los registros civiles municipales a trabajar implicaba que tenían que cortar una buena cantidad de empleados que andan para arriba y para abajo por todo el país sin saber qué hacer y con problemas técnicos para ejecutar su labor. Mire, esta situación no es correcta. Estamos en la necesidad de que técnicos de los partidos políticos o de la sociedad civil calificados entren. Yo creo que el Congreso Nacional debería intervenir técnicamente ese programa Identifícate para que entendamos cuál es el problema y tratemos de salvar las elecciones con un censo nacional electoral confiable. Porque en este momento hay más de 1 millón de personas entre no enrolados y enrolados que no van a poder votar por inconsistencias o por no tener tarjeta de identidad. Estamos a 136 días de las elecciones. Y hay otro tema, Raúl, en este asunto también que no se ha discutido. Bueno, volvemos después de la cadena nacional. El tema de las identidades, inicialmente, después vamos a hablar si están o no en riesgo las elecciones, el tema de por qué no le ejecutan las garantías a esa empresa PBS que sigue fallando el software. Hoy, 15 de julio, todavía hay fallos en la emisión de las tarjetas de identidad del Registro Nacional de las Personas. Yo he escuchado a Roberto Brevé decir hemos entregado el 60%, pero también lo escuché decir que iban a entregar todas las identidades antes de las elecciones primarias. Y ya vamos por julio y el desastre en el registro continúa, es algo que no se puede esconder. Doctor. Raúl, un dato, Raúl. Un dato que es una curiosidad. Aparte de la preocupación, la probabilidad de que haya serios inconvenientes para el proceso electoral. Recordemos que en el mes de septiembre tiene que estar ya el censo definitivo. El tiempo es muy corto. De tal manera que en este momento ya debe estarse pensando en qué es lo que usted puede hacer ante tanta irregularidad y que se va a cumplir el plazo para la entrega del censo definitivo sin que se haya corregido, si se le haya solucionado esa serie de irregularidades. Y por la otra parte, lo que estaba mencionando Raúl, me parece que también eso despierta mucha suspicacia. ¿Por qué no se ejecutan las acciones contra una empresa que ha fallado tanto en un tema tan importante, en algo que realmente es de interés nacional y de todos los sectores organizados? Creo que las decisiones se están tomando tarde y el tiempo se va haciendo más corto para la realización de las elecciones. Escuche esto que me escriben. Uno de los mayores problemas es que el software tenía que funcionar con o sin internet, pero nunca ha funcionado sin internet. El Registro Nacional de las Personas tuvo que salir a entregar las tarjetas con el software incompleto y eso es lo que ha generado el atraso de más de un mes en la entrega de las tarjetas. Y entonces, si eso sigue fallando.
Bueno, yo creo que... Otra cosa, otra gente ya anda diciendo que se van a votar con 2 identidades. Bueno, O con 2 censos. bueno, está una cosa de la Con que 2 no censos. hemos hablado, que yo creo que va a ser importante para eso de las 2 identidades, que es el lector de huellas. Por eso la aprobación del Congreso era absolutamente necesaria. Yo creo que todos esos mecanismos tecnológicos que le aportan transparencia al proceso son una necesidad. Además, todos estos mecanismos los ha tenido que adoptar el Consejo Nacional Electoral por el fraude que hizo el Partido Nacional en 2017. Si no fuera por eso, no tuviéramos necesidad de hacer todas estas cosas. Y por lo tanto, el Congreso, en vez de estar discutiendo si le gusta o no le gusta, porque no le corresponde decir eso, al Congreso lo que le toca, por lo que dice la Constitución, por la ley y todo, es aprobar o no aprobar un presupuesto y justificar por qué no lo aprueba, en vez de estar diciendo de que intrometiéndose en las atribuciones y facultades del Consejo Nacional Electoral, porque en la ley el que organiza, dirige y luego declara y dice cómo y de qué forma son las elecciones es el Consejo Nacional Electoral, no es ningún diputado, no es el Congreso. Y existe una disposición que habla del lector de huella y existe otra disposición que existía desde la ley anterior que faculta al Consejo Nacional Electoral a adoptar cualquier tecnología que ellos piensen que sea necesaria para mejorar el proceso electoral. Es decir, sin necesidad de que específicamente esté explicada en la ley, el Consejo Nacional Electoral puede decidir que se adopte, por ejemplo, el voto electrónico o esto ahora de las tablets. Y esta es una decisión votada por los 3. Ahora el Partido Nacional se está desmarcando, pero su representante, que es Kelvin Aguirre, votó unánimemente a favor de que se implementara ese mecanismo tecnológico. Entonces, todo esto tiene que ver no solo con el registro, tiene que ver con las aprobaciones que hace el Congreso. Y el registro, estamos de acuerdo, y ahí coincido con lo que ha dicho Fernando Anduraya, que no he saludado, pero aprovecho para saludarlo. Estoy completamente de acuerdo, yo creo que él es una persona que dentro del equipo del Partido Nacional que más conoce del tema del Registro Nacional de las Personas, porque ha estado ahí varios años laborando. Creo que quizás debió haber sido él el que por los conocimientos ocupara ese puesto, aunque yo pienso que Catán es alguien que conoce mucho de tecnología también, no lo quiero descalificar en ninguna manera, pero por lo menos Fernando debe haber sido asesor ahí para darle una continuidad, porque ¿qué es lo que está pasando un poco en los órganos electorales? Se ha nombrado funcionarios nuevos con buenas calificaciones todos, pero debió haber quedado alguien que hiciera una transición, porque todo cambio implica y sobre todo cuando hay un cambio de ley, necesita de una transición. Cuando nosotros con Augusto Aguilar fuimos nombrados en 2004 bajo una nueva ley para el Tribunal Supremo Electoral como magistrados, y él era secretario y luego llegó a ser magistrado también, ya estaban todo el personal ahí, ya estaba el representante del Partido Nacional y también el de la Democracia Cristiana. Y entonces hubo una continuidad, hicimos cambios, pero hubo una continuidad. Entonces un poco ahí lo que ha pasado es que llegan un equipo nuevo, no muy bien armonizado. Acuérdense de que al principio en el Consejo Nacional Electoral hubo hasta conflicto de opiniones, y lo que yo creo que debemos apoyarlo ahorita es, pero no solo atacando, yo no estoy de acuerdo, yo trato de aportar soluciones. Creo que debemos de formular decisiones y sobre todo yo culpo bastante de la situación toda la obstrucción que ha habido al proceso electoral. Primero, en aprobar con retraso enorme la ley electoral. Hubo un acuerdo el año pasado, en septiembre fue
saboteado por la bancada del Partido Nacional, no se pudo aprobar. Tuvimos que ir a unas elecciones primarias con una ley vieja, con el problema de la cédula. Después hubo un montón de tiempo después de las elecciones, 3 meses para terminar de aprobar, y se aprobó la nueva ley faltando 4 horas. En la elección primaria no hubo TREP porque el decreto se aprobó en diciembre y se publicó en enero. Y entonces no había tiempo para hacer una licitación. Lo mismo está ocurriendo ahorita. No se aprobó a tiempo, ya el plazo para hacer una licitación se está venciendo, ya no es posible. Va a haber que ir a una contratación directa y después van a empezar a especular de que y ya está haciéndose, que como hay contratación directa, ya hay una movida y ni siquiera se está iniciando la negociación. ¿Cómo va a haber movida si no hay negociación? Entonces, yo creo que el problema también es del sector político. Es un sector político que está obstaculizando, porque evidentemente tienen una estrategia de que no quieren dejar el poder y porque están viendo de qué manera en todas esas dificultades que están creando se mantienen las viejas reglas del juego, y que ante el hecho de que están perdiendo y bajando en las encuestas, dejar la posibilidad de volver a repetir o reeditarlo desde 2017. Entonces yo creo que en el fondo del problema, tanto de una cosa como de la otra, está ese. Y a mí me parece que hay que hablar aquí con sinceridad al pueblo hondureño sobre el problema, que no solo es técnico, no solo es tecnológico, es un problema político. Don Fernando Anduray. Bueno, Raúl, Aristides se nos brinca del tema del registro del Tribunal de Elecciones. Mire que yo no cerré del todo en la primera participación porque hay un dato que a mí me llama la atención. Todos los técnicos y todas las planificaciones del Ministerio de Salud hablan de que hay que vacunar en Honduras a 6.5 millones de hondureños mayores de 18 años. 6.5 hondureños mayores de 18 años. Y el Registro Nacional de las Personas nos dice que el censo de mayores de 18 años en Honduras, lo más que puede llegar es a 5.5, 5.6 millones de hondureños, si se cedulan o enrolan todos los hondureños en edad de enrolarse. Hay una diferencia de 1 millón de personas ahí, Raúl. ¿Qué está pasando? Porque el registro nos dice que son 5.6 millones lo máximo que se puede enrolar, y el gobierno nos dice en salud que son 6.5 millones de hondureños mayores de 18 años. Aquí hay algo que no está funcionando y es peligroso. Luego, el otro dato que tenemos que revisar con este tema del registro es que se hagan efectivamente las correcciones que tienen que hacerse, tanto en la emisión de identidades, en la entrega de identidades, como en la elaboración del listado del Censo Nacional Electoral que se va a entregar al Consejo Nacional Electoral, con la garantía de que el Consejo Nacional Electoral va a poder trabajar biométricamente con la información de los hondureños en la mesa electoral y con el captahuellas. Yo creo, Tito, que el asunto del captahuellas no tiene discusión. Lo que se ha estado discutiendo es el mecanismo de captar y leer la huella en la mesa electoral. Pero eso es algo que está ahí y que no cuesta mucho poner en funcionamiento. El problema de ese sistema de captahuellas, que lo han enturbiado todo, es que lo están metiendo todo en una sola tablet, el proceso de identificación en la mesa con el captahuellas y los listados de votación de la mesa, lo están amarrando a un escrutinio tecnológico con una acta electrónica, y después de eso, en la misma tablet, la transmisión de resultados también. Entonces, eso está haciendo una masa que no la han expuesto a nadie, por lo menos al pueblo hondureño no se lo han expuesto, pero algunos miembros de los partidos como Tito, creo que lo conoce, ya se lo expusieron, pero públicamente al pueblo hondureño no se lo han querido exponer. Entonces, eso está complicando la toma de decisiones en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas y en el Congreso Nacional.
yo sí creo que debemos tener mucho cuidado, Tito y Augusto, porque a mí me satisface estar en programas con ustedes dos porque ya hemos trabajado mucho tiempo juntos y podemos entendernos. Lo peor que le podría pasar al pueblo hondureño y al Consejo Nacional Electoral es que esos problemas de inconsistencias no los resuelve el Registro Nacional de las Personas y nos diga que sí los resolvió. Y que el día de las elecciones tengamos aquel desparpajo de gente por todos lados que no puede votar porque o no aparece en los listados o su huella no pega con lo que tengan las juntas receptoras de votos en el captahuellas que esté programado. Eso es grave, peligrosísimo, pero esto se asocia al calendario ajustadísimo que como cronograma aprobó el Consejo Nacional Electoral para hacer simulacros del proceso electoral que no va a tener tiempo de arreglar las fallas que puedan tener los software para el día de las elecciones. Ojo con eso. Nosotros lo hemos estado diciendo. Augusto lo ha dicho en entre líneas y la gente del Libre o del Consejo Electoral no le quieren hacer caso. Pero el peligro de esta tecnología que están poniendo en práctica es que si les falla no hay tiempo de corregirla, no hay oportunidad de reponerla. Peor, si la empresa que contraten va a ser esta misma que le trabajó al Registro Nacional de las Personas, sin ninguna garantía de que los software le funcionen. En otras palabras, si ya el software del registro, que lo trabajó por casi 2 años el registro con el PNUD, no le funcionó, imagínate lo que puede pasar con los software del sistema de captahuellas, del sistema de transmisión de resultados y del acta electrónica que quieren meter. Si no nos funciona, si no da, si le falla el internet, si no puede funcionar eso sin internet en la mesa, ¿cuál va a ser el relajo el día de las elecciones? Por Dios, están construyendo un caos, una anarquía. Los que tenemos alguna experiencia electoral, porque no somos expertos, a pesar de que estuvimos en el Tribunal de Elecciones también, ¿verdad? Porque yo también estuve ahí, no somos expertos, pero sabemos que estamos conduciéndonos a un caos porque no hay ninguna garantía de que esto funcione. En ninguna parte del mundo el sistema que está construyendo el Consejo Nacional Electoral se ha puesto en práctica. A menos que Augusto, que han dado por todo el mundo ahí con estas cosas electorales, nos diga en qué país del mundo se puso en práctica ya este sistema. Entonces el asunto es que no se ve la luz. Yo, Raúl, ¿cuántas veces te dije antes de las primarias que por qué el Consejo Electoral no llamaba a la gente de experiencia? Yo le pedí a Rixi y a Ana Paola que llamaran a Augusto Aguilar. Augusto, ¿cuántas veces lo pedí? Llamen a Augusto Aguilar, llamen a Tito Mejía, llamen a Neto Paz, llamen a David Matamoros, hombre. Llamen a la gente que tiene experiencia y que les diga cómo van a ordenar estas cosas. Porque ellas, como bien dijo Tito, totalmente de acuerdo, son buenas intenciones, tienen buenos profesionales, probablemente tienen el mejor deseo de que les salgan bien las cosas, pero no tienen la experiencia necesaria para lo que viene. Mire, tan solo en este momento, ¿cuál es la idea que le han vendido al pueblo hondureño? Que si no se hace lo que ellas dicen, el proceso fracasó. Ay, ¿y cuándo han practicado ellas elecciones? Si las preguntas que se le hacen no tienen respuesta. Tito, antier fue el Consejo Nacional Electoral al Congreso Nacional a confesar que aunque se haga la inversión de 863 millones adicionales que están pidiendo para comprar equipo tecnológico, no van a transmitir la información, los resultados de las urnas que estén ubicadas en unos 1.200 centros de votación que no tienen internet en el país. Que los votos rurales no se van a conocer el día de las elecciones en la noche. Eso implica que vamos a repetir lo del 2017, que es lo que vos estás diciendo, que no podemos ir a elecciones con el mismo sistema. Y es correcto. Nosotros estamos de acuerdo en hacer la inversión, pero que nos garanticen que se va a transmitir de todo el país. Pues como te pones a creer que casi 4,000 urnas del área rural que están ubicadas en lugares del país donde no hay transmisión porque no hay internet, no se van a transmitir el día de las elecciones en la noche
pero los centros urbanos sí van a transmitir y ahí probablemente el candidato ganador va a ser de oposición y cuando vengan los votos rurales o se balancea el asunto o gana el Partido Nacional y van a decir otra vez que hay fraude. O después van a decir que como esas actas son manuales, entonces no las van a aceptar. Entonces, están construyendo una anarquía. Necesitamos un proceso con garantías, con transparencia, y el otro tema es el de las inversiones. Mira, ¿de dónde salen esos 3 millones de dólares adicionales para el registro de las personas? ¿Cómo es que el programa del registro de las personas, el préstamo que le hicieron para el programa Identifícate, tenía de reserva 3 millones de dólares que ahora los quieren ejecutar? Porque no es una ampliación, es la ejecución del mismo préstamo que el Congreso tiene que autorizar para que se termine de ejecutar. Entonces, ¿cómo es que tenían en reserva 3 millones de dólares ahí? ¿Para qué? Y ahora vienen a pedir que se los autoricen porque una empresa falló, hay que cubrirle las deficiencias a la empresa, hay que pagar por las deficiencias de la empresa, hay que premiarles extendiéndoles el contrato porque eso implica pagarles más y hay que darle chamba a un montón de activistas que andan en esos enrolamientos y que no pueden ejecutar su trabajo porque el software no funciona. Estamos metiendo la cabeza en un hoyo como la avestruz y sigue y sigue y sigue el problema y no se ve la solución. Yo sí creo que sería factible analizar una intervención técnica al programa Identifícate y que no sean técnicos de los partidos políticos, que sean técnicos de la sociedad civil para que nos den un diagnóstico de lo que pasa y si se puede o no se puede arreglar el problema. Porque si no funciona el programa Identifícate y el Censo Nacional Electoral va a estar contaminado e incompleto, entonces tendríamos que tomar una decisión de votar con el censo anterior, porque las elecciones no se pueden posponer. Tenemos que hacer elecciones a como dé lugar. Fíjese que una de las cosas positivas que le podría ver yo al registro es que no han parado de emitir la tarjeta de identidad vieja, por lo menos en los registros civiles municipales. Si usted va a solicitar su tarjeta de identidad vieja en este momento, se la tramitan y se le emiten. Pero eso no quita que habrá cualquier cantidad de hondureños que ya se deshicieron de la tarjeta de identidad vieja y habría que emitirla otra vez. Habrá que ver si tienen material para poderlas emitir para que la gente tenga su identidad vieja para el día de las elecciones. 136 días con todos estos problemas. Sí, es complicada la situación y no la ha creado el Partido Nacional, Aristides. No la ha creado el Partido Nacional. Es la inexperiencia de la gente que se nombró en los órganos electorales, en el registro de las personas y en el Consejo Nacional Electoral. Ahí, si tenemos culpa, pues hay que aceptar parte de la responsabilidad al haber nombrado personas sin la mayor experiencia. Pero bien, también Fernando, el Partido Liberal deben aceptar su responsabilidad. Estoy de acuerdo con lo que dije, Fernando. Aquí me dicen, primero, don Roberto Brevé, Oscar Rivera y Rolando Catán, que nos digan por qué protegen esa empresa PBS. Ojo, ayer una de las autoridades del Consejo Nacional Electoral me dijo que esa empresa también se está metiendo ahí en el Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está el CNEA, Raúl? Pues, sí. ¿Dónde está el CNEA? ¿O dónde está ASJ? ¿Por qué no hay intervenido? Si hay una denuncia, hay un delincuente que estuvo en Costa Rica preso por cuestiones electorales, de fraudes y de transacciones indecorosas, y está metido en el Consejo Nacional Electoral, y ahí no aparece el Consejo Nacional Anticorrupción ni aparece ASJ haciendo denuncias. ¿Por qué no han pedido que separen a esa gente de ahí? Y aquí, es la misma empresa, TBS, la que están tratando de meter por esa vía. Y con aquí me dicen la gente, ¿por qué el Registro Nacional de las Personas no ejecuta la garantía de esa empresa si se ha atrasado tanto? ¿Para qué se firman contratos y después se incumplen sin ninguna penalización? Según lo publicado en los medios, la entrega de ese software se ha atrasado más de 10 veces. Y el contrato da penalizaciones. ¿Por qué los magistrados no hacen nada? ¿Cuánto más van a esperar? Doctor. Sí, realmente es preocupante y esas dudas influyen en el ánimo,
influyen en la fe, en la creencia, en el sistema democrático y en las mismas elecciones transparentes. Yo quisiera hacer un comentario así brevemente. Creo, Raúl, estoy perfectamente convencido que muchas veces incorporar la tecnología a un sistema electoral de manera improvisada no es lo correcto. Tiene que pasar por proyectos pilotos, por experimentos. Vea, en Dominicana, el año pasado, en las elecciones primarias, unas elecciones intermedias, eso dio realmente un resultado tan negativo que a las 11 de la mañana del día en que se estaban realizando las elecciones, tuvieron que suspender y declarar nulo el proceso ese día porque las máquinas no funcionaron. Entonces, comparemos con lo que pasa en otros países, los más desarrollados, los que tienen una mayor, diríamos, confiabilidad en sus procesos electorales. Menciono Chile, Uruguay, Costa Rica. No tienen voto electrónico ni lo quieren. Ellos siguen confiando más en el voto manual y en sus miembros de mesa y en la transmisión de resultados utilizando los procedimientos del teléfono y el escaneo. Pero no tienen fraude. Pero no tienen fraude, correctamente. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no necesariamente tienen que incorporarse la tecnología para perfeccionar un sistema. El problema es de los humanos, de las personas que dirigen o que administran los procesos electorales. Y en Honduras, realmente donde ha estado el mayor problema históricamente es en las mesas electorales. De tal manera que el hecho de la transmisión de los resultados no necesariamente es el mayor problema, sino lo que sucede en las mesas. Bueno, yo creo que las críticas son importantes. Estoy en desacuerdo con la estrategia del Partido Nacional porque es una estrategia de desacreditar los órganos electorales. ¿Anduray está haciendo una estrategia? Hay una estrategia detrás, ¿verdad? Hay críticas que yo coincido, que son correctas, porque evidentemente hay fallas y evidentemente hay un poco de falta de experiencia, hay que esa se puede suplir, como dije yo, con una buena asesoría. No recuerdo si en la ley ya está para estas alturas, en el calendario electoral más bien, la posibilidad de integrar el consejo consultivo, porque si tienen el consejo consultivo, ya podría el consejo estarle ayudando al Consejo Nacional Electoral, porque ahí indudablemente llegaría gente como Anduray, como Augusto, puesto por los partidos, y les estaría diciendo a ellos, transmitiendo la experiencia que ellos quizás no tienen. Bueno, ese es un punto en el que voy a estar de acuerdo. Ahora, sí veo que hay una estrategia del Partido Nacional de desacreditar los órganos electorales, es una constante. Los nombramientos que se hicieron de los representantes de los órganos electorales, cada partido seleccionó uno. Ellos nombraron a Kelvin y ahora lo quieren quitar, ¿verdad? Entonces, y lo están desacreditando, lo están desautorizando, porque lo han obligado primero a que, primero él votó por las tabletas, ahora él se está retractando. Después veo también que hay una constante de hablar de esas compañías, cuando yo sí creo en la ética y la honorabilidad de todos los que están ahí. Yo los conozco a la mayoría, no creo que ellos hayan metido sus manos como otros tribunales que sí hicieron negocios ahí en esos lugares. Yo no pienso que Hall, que Rixi o que Kelvin hayan metido sus manos en alguna contratación, más bien fueron muy escrupulosos la vez pasada de anularlo del TREP, primero porque no les dieron las herramientas jurídicas a tiempo, pero también porque había una movida desde afuera. Eso fue lo que me dijeron ellos, que había una movida de alguien que estuvo en el tribunal electoral anterior y se había metido como socio local en una de esas compañías. Acuérdense que la corrupción forma parte también de la caída de nuestro sistema electoral. Y voy a dar un ejemplo. En 2013
un auditor que se llamaba Vulkanovich, que murió el año pasado, algo así, tenía un nombre serbio, Vulkanovich creo que era su nombre. Yo lo conocí, era auditor de sistemas, contratado, un peruano. En 2017, ese hombre ya había montado una compañía que no tenía ningún prestigio, ninguna trayectoria, ni ninguna responsabilidad, y fue contratado por el Tribunal Supremo de Elecciones, y ese contrato era de 2 o 3 millones de dólares. Y ese hombre se prestó a la caída del sistema en 2017. Y ahí estaba metido en un lío porque lo acusó nada menos que la OEA, y quería demandar a la OEA. Porque como los patos le tiran a las escopetas, él era el agraviado. No era el país donde hizo un cagadal que era el agraviado. Era él, según él. Este hombre fue contratado y así es que ha ido pasando y se ha degradado el proceso electoral. Yo no creo, y si hay dudas sobre esa compañía, en eso sí coincido con ustedes, para eso está el contrato y hay que ir a averiguar si no hay gente metida en el Congreso, porque ahí estaban y le voy a, como yo creo que sigue después de mí, Fernando, le voy a hacer una pregunta a Fernando. ¿Cuál era la prisa que tenía algunos diputados del Congreso en que se pasara la ley, se nombrara la nueva directiva del Registro Nacional de las Personas y se procediera a hacer una tarjeta nueva, cuando la tarjeta vieja estaba buena todavía? Sí. Esa tarjeta era completamente segura, nunca se pudo falsificar de manera exacta una tarjeta de esas, y bastaba con actualizar el sistema, nos hubiéramos ahorrado millones y no estaríamos metidos en este lío. Entonces mi pregunta ya cuando termine esta locución a Fernando, que yo creo que sabe más de eso que yo, es si realmente era necesaria una tarjeta nueva. ¿Y quiénes son los que decidieron eso arriba? Porque eso no lo decidieron esos 3 muchachos. Eso lo decidieron allá arriba en el Congreso. Entonces, ahí para mí es el origen de estos problemas. Porque el que decidió eso es que tenía un interés económico. Porque muchas veces en el Congreso se aprueba algo porque hay alguien que ya va con pelota adelantada para hacer un negocio. Entonces nos han metido en un problema. No estos 3. Estos 3 han tenido sus fallas, pero los que nos han metido en el problema son los que hicieron la idea de cambiar de tarjeta de identidad. Y ese es uno de los puntos que yo creo que deberíamos de discutir aquí. Y lo otro es eso. Yo no creo que a estas alturas debemos de seguir desacreditando los órganos electorales porque estamos enturbiando el proceso y generando incertidumbres innecesarias. Debemos de ayudarlo. Debemos de decir, constituyan ya el Consejo Consultivo, nosotros vamos a aportar ideas, vamos a aportar soluciones para ir solventando estos problemas que se van presentando. Y uno de los que pueden solventar más esos problemas son los diputados del Congreso aprobando inmediatamente el presupuesto. Y no lo han hecho. Ellos están más bien creando más problemas. Bien, continuamos. Se conoce que, según lo publicado en los medios, la entrega de ese software se ha atrasado más de 10 veces. ¿Cuánto más van a esperar? Se conoce que para que logren terminar ese contrato atrasado están pidiendo más de $150,000 adicionales como un contrato de mantenimiento, porque ante un incumplimiento el comisionado presidente le pide al PNUD, le extiende el contrato, o sea, Roberto Brevé está pidiendo al PNUD que le extienda el contrato a esa empresa y que firmen ese contrato de mantenimiento. Esto es grave también, porque si la empresa no ha funcionado y le está pidiendo don Roberto Brevé al PNUD que le extienda el contrato a esta empresa, que es un desastre, esto es grave de verdad. Y aquí platicamos internamente con el abogado Aristides Mejía y el doctor Aguilar que quién metió esta empresa y que no había necesidad de la tal nueva tarjeta de identidad para depurar el censo. Don Fernando Anduraje. Bueno, Raúl, este programa yo creo que sería
histórico, ¿verdad? Primero, no hemos entrado en una confrontación. Segundo, Aristides hasta me mandó de regreso al registro diciendo que yo debería estar ahí, ¿verdad? Creo que se sacudieron todas las bases del Libre y del Partido Liberal cuando dijo eso. Pero por tu partido. Y después habla de que nosotros podemos con Augusto, e incluso él, si lo mandan al Consejo Consultivo, podríamos darle un poco de luz a Rix y a Ana Paola. Ahora, pregunta Aristides, ¿y de quién fue la carrera para un nuevo sistema de identificación? Aristides, yo creo que se te fue la chaveta en eso, ¿verdad? Se firmó en los acuerdos, hombre, de después de las elecciones de 2013, cuando la observación internacional, los organismos internacionales y todo firmaron un acuerdo después de las elecciones, en un pacto en que iban a renovar muchas cosas. El sistema de identificación, la nueva tarjeta de identidad estaba en esos acuerdos y la exigieron y todavía nos acusaron a los nacionalistas de no haberla dado para las elecciones de 2017. Y después empezaron con una campaña de nueva tarjeta de identidad porque el programa de identificación del registro estaba contaminado, que tenía más de 1 millón de muertos, que había sido movida la gente electoralmente, que las tarjetas de identidad de los hondureños que viven en Estados Unidos estaban siendo utilizadas, cualquier cantidad de cosas. Todos los políticos, especialmente los de oposición, exigían una nueva tarjeta de identidad. Y terminaron provocando la intervención del Registro Nacional de las Personas. En los años en que yo estuve en el registro, vi a 4 directorios elaborar el proyecto de la nueva tarjeta de identidad y presentárselo al Congreso Nacional. Porque nos exigían eso y se entregó. Y no era este sistema de distribución y entrega ni de elaboración tampoco fuera de Honduras. Todos los proyectos de identificación que se hicieron con los directores anteriores, esos proyectos implicaban la fábrica aquí en Honduras y la propiedad absoluta de todos los software y de todas las licencias y de todas las cosas que fueran necesarias para emitir una nueva tarjeta de identidad. Con este nuevo directorio, con la intervención del PNUD, elaboraron un nuevo sistema y cambiaron un montón de cosas, hermano. ¿Al amparo de qué? La tecnología tenían que aplicarla para garantizar la seguridad del sistema de identidad. ¿Cuántas veces dije yo aquí lo que dijo Aristides en este momento? La tarjeta de identidad vieja que tenemos no es falsificable. En ningún lugar del mundo han hecho una tarjeta de identidad con los materiales de los 3 materiales que nosotros utilizamos para hacer nuestra tarjeta de identidad. Pero aquí llegó Mel a este programa con sus activistas. Aquí llegaron los liberales a decir que esas identidades de Honduras se producían como tarjetas de naipe en cualquier esquina, en Guatemala, en Estados Unidos, y que estaban siendo falsificadas las tarjetas de identidad. La campaña era entonces cambiar esa tarjeta de identidad. Aristides, vos participaste de esas cosas, entonces ¿cómo preguntas ahora cuál era la urgencia de poner una nueva tarjeta de identidad? Si me preguntan a mí, yo me quedo con lo que dijo originalmente Aristides. No necesitábamos gastar 80 millones de dólares en una nueva tarjeta de identidad. Hubiera bastado con que contratáramos una empresa que revisara el Censo Nacional Electoral contra la base de datos del Registro Nacional de las Personas de Identificación y que tuviésemos un software para corregir las inconsistencias entre la base de datos de registro civil con la base de datos de identificación, porque en eso hay problemas viejos ocasionados muchas veces por los famosos secretarios municipales que hacían el registro civil en las municipalidades y otras veces por la mala intención de activistas de todos los partidos que trastocaban información de los hondureños en la base de datos de identificación. Esas cosas técnicamente se podían corregir, pero decidieron hacer una nueva tarjeta de identidad. Y es más, cada vez que se hizo un proyecto nuevo y se presentaba al Congreso, ya andaban los opilotes de las empresas queriendo que les aprobaran rápido el proyecto porque prácticamente lo tenían contratado o lo tenían asegurado.
así como estamos discutiendo hoy, TBS, en el caso del Registro Nacional de las Personas. ¿Quién es TBS? ¿Quién es? ¿Por qué no trascienden los nombres de los activistas o de los socios, de los dueños de esa empresa? ¿Por qué, habiendo provocado problemas en el Registro Nacional de las Personas, esta empresa está hoy involucrándose con el Consejo Nacional Electoral y nadie nos dice quiénes son? Y prácticamente, cuando el Consejo Nacional Electoral está pidiendo 863 millones de lempiras adicionales a su presupuesto para adjudicar casi 500 millones de lempiras el 24 de julio de este mes, ya se tiene esa empresa. ¿Por qué no nos dicen cuál es? No pueden haber programado una reforma tecnológica y un sistema con procedimientos tecnológicos para las elecciones sin haber hecho investigaciones de mercado para ver el tipo de producto que se necesita y ver los precios, y todo eso tuvo que ser consultado con el mercado internacional. Hay empresas que les dieron informaciones al Consejo Nacional Electoral y hay prácticamente una empresa seleccionada para eso. Tan es así que ha trascendido ya públicamente, y no lo desmiente el Consejo Nacional Electoral, que una tablet para hacer todo lo que quiere el Consejo Nacional Electoral en las mesas electorales cuesta alrededor de 85 a 100 dólares en el mercado internacional, comprada por 20,000 unidades a la empresa que la fabrique. Pero en el presupuesto presentado por el Consejo Nacional Electoral, donde yo fui testigo de las declaraciones de este señor Cascante y de Rixi, confirmando que el presupuesto es de 500 dólares por tarjeta de identidad aproximadamente, que ese es el precio en el mercado nacional, dijo Rixi ayer. Ajá. ¿Y quién en Honduras le va a proveer 20,000 tablets? Si se va a cualquier fabricante, lo que vendan aquí por 300, por 400 dólares en el mercado internacional, por 20,000 tablets, lo consigue por 60, 70, 80 dólares, o como dijo Narrala, lo más 85 a 100 dólares. De tal forma que en ese tipo de contratación que están proponiendo, hay una diferencia de más de 300 millones de lempiras que el Congreso Nacional no se los va a aprobar, porque pueden comprar 20,000 tablets a un precio de 85 a 100 dólares cada una. Pero todavía hoy están exigiendo públicamente al Consejo Electoral que les aprueben el presupuesto, que se los aprueben. Raúl, vos tuviste funcionarios del registro del Consejo Nacional Electoral aquí en este programa que te dijeron que se habían ahorrado casi 300 millones de lempiras en un sistema de transmisión de resultados que no fue necesario en las primarias. ¿Dónde están esos 300 millones? ¿Qué los hizo el Consejo Nacional Electoral? Lo que se ahorró. ¿Por qué no contratar un sistema de transmisión de resultados sin pedir ampliación de presupuesto? Si tenían 800, casi 900 millones de lempiras a su disposición, y si les faltaba dinero, lo único que tenían que hacer era ampliar una petición al ministro de Finanzas para que les permitieran usar esos fondos para contratar el sistema de transmisión de resultados. Ah, es que no se había aprobado la nueva ley, dice. ¿Y cuál nueva ley necesitaban? Ya dijo Augusto aquí, ya dijo Tito también, que el sistema de transmisión de resultados estaba también en la ley vieja. No necesitaban nueva ley para contratar un sistema de transmisión de resultados. ¿Qué hicieron con el dinero que les sobró? Con los 300 millones de lempiras que dicen que se ahorraron. ¿Por qué no iniciaron la licitación? ¿Por qué? Si transmitir los resultados implicaba lo que dijo ahorita Augusto, un escáner para sacar la copia del acta certificada física de los miembros de la mesa y transmitirlo a la base de datos central de los partidos y del Consejo Nacional Electoral. Porque están complicando ese asunto metiendo un acta electrónica que tenga que trabajar la tablet y después ver cómo se envía la imagen electrónica sin hacer el escaneo. Ah, no, es que el escaneo se va a hacer hasta después de que se envíen los datos para darle una copia a cada partido. Miren, alguien está enredando estas cosas y lo está haciendo intencionalmente. Yo creo que no es la forma de hacer las cosas. Ese presupuesto por el que están diciendo hoy que si no se los aprueban es boicot al proceso electoral,
tiene un factor de inflación enorme, con un dinero que no se sabe para qué lo quieren. Y los datos técnicos de ese procedimiento y de esa tecnología que quieren comprar, los proporcionó una empresa. Aquí Raúl ha estado publicando ahí TBS. ¿Quién es TBS? ¿Quiénes son? ¿Por qué no los PBS? ¿Por qué no los ejecutan en el Registro Nacional de las Personas? ¿Quién insiste en mantener el caos en el Registro Nacional de las Personas? Y ahora nos estarían llevando el caos al Consejo Nacional Electoral si fuera cierto que esta empresa está metida ahí. ¿Y quién la está metiendo? ¿Dónde está el Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Dónde está ASJ? ¿Por qué no investigan la denuncia de las tablets? ¿Por qué han guardado silencio? Y son expertos en andar buscando ese tipo de informaciones. ¿Por qué el Consejo Nacional Anticorrupción y por qué ASJ y por qué otras instituciones de ONGs de la sociedad no le dicen al Consejo Nacional Electoral, corre ese señor Cascante, hombre, si tiene antecedentes criminales en materia electoral, estuvo preso en Costa Rica, ¿con qué moralidad vienen a pedir que se les dé 863 millones de lempiras para manejarlos en una tecnología recomendada por Cascante? Y quieren que los nacionalistas nos traguemos todo, y si no nos lo tragamos, entonces estamos boicoteando el proceso electoral. No está clara la cosa, y van a tener que poner en orden todo para que puedan haber elecciones transparentes. Aquí me dicen, bueno, un amigo me llamó y me dijo, oíme vos, es Fernando Anduray, si es cachureco, de verdad, me dice. Bueno, me dice, otro me dice aquí. Es que no es de mentira. Los técnicos del Registro Nacional de las Personas no avalan ese contrato de mantenimiento con todo el atraso y las fallas del software. Lo que corresponde es anularle el contrato a PBS y ejecutarle las garantías. Doctor. ¿Es correcto? Doctor. Sí, efectivamente, creo que el problema no es nuevo y coincidimos en esa parte, los tres que estamos en este foro. No era necesaria una nueva tarjeta de identidad. Lo dijimos cantidad de oportunidades. Pero ahí voy a aprovechar. Sí. No han entregado todos la nueva tarjeta de identidad. Sí. La segunda, Irlanda 1, y a Tito Mejía me dijo, vas a ver que van a querer votar con las dos. O sea, va a ser un relajo esto. Es ya un relajo. Es un desastre esto. Sí, y desgraciadamente, Raúl, creo que por ese camino vamos. Porque si no se resuelve toda esta problemática, todas esas inconsistencias, todos esos traslados que se hicieron y que, como bien lo decía Anduray, son ilegales. Un traslado no lo puede hacer el Registro Nacional de las Personas sino esa petición del ciudadano. Eso constituye más bien un delito, hacer ese tipo de traslados sin la voluntad del elector. De tal manera que debemos ir preparándonos en buscar una otra alternativa de que en el caso de que no, que es lo más probable, que no va a estar resuelto el problema de la entrega de esas tarjetas de identidad. Es decir, se han cometido una serie de errores. Por ejemplo, importantísimo. Aunque las entreguen, Augusto. Aunque las entreguen, exactamente. Todo. Así es. Además, hay algo bien interesante, que ya más de alguno lo ha dicho. Vea, yo no creo que los enroladores tenían la facultad conforme a la ley para realizar toda esa serie de trámites, y para eso están los registros, las oficinas del registro en toda la República. Entonces, en un afán de querer obtener la tarjeta de identidad en poco tiempo, se invirtió esa gran cantidad de dinero contratando activistas de los partidos políticos. Ese es el problema. Entonces, todas estas cosas son una serie de errores, no es uno solo, es una cadena de errores que nos tienen en esta situación. Ojalá que se pueda resolver o tener listas otras alternativas para corregir en alguna medida, por supuesto que no sería total, todas estas irregularidades e inconvenientes. Te veo muy pensativo, Tito. Sí, porque yo creo que hay que hablar de soluciones, la crítica ya está hecha. Sí. Me parece que una solución es que inmediatamente el Congreso apruebe el presupuesto para lo relacionado con las tecnologías, una que ya está en la ley, que hay que hacerla, que es lo de los
los lectores dactilares. Eso va a ayudar bastante para que no haya duplicación, porque siempre hay denuncias, acuérdense, de gente que con la misma tarjeta va a ejercer el sufragio 2 veces. Entonces esa es una cosa que está en la ley, la dejamos ahí en el equipo que tuvimos con Anduray y Vuelvo a insistir. con Augusto. Por ejemplo, yo aquí ando 2 tarjetas de identidad. Yo ando también 2, sí. Entonces hay que... También. Eso O sea, aquí nosotros tenemos 6 tarjetas y Así somos es. 3. Así es. Implica que tengamos que 8, tener... porque yo tengo las 2 mías también. Implica que tengamos uno, el lector, y para eso se necesita la aprobación en el Congreso lo más pronto posible, mañana si fuera necesario. Segundo, dilucidar ese tema de las tablets. Yo rechazo la idea de que hay un problema ético. No creo que los 3, yo no acusaría jamás a ninguno de los 3 hasta que no hubieran pruebas de que están metidos en algo. Ellos quieren simplemente buscar una solución al problema que se dio en 2017 y que se ha venido dando en todas las elecciones, de las inconsistencias en las actas, porque en la tablet el acta electrónica no permite que se dé por bueno un acta mientras la suma no se dé debidamente. Todas esas inconsistencias, sabemos bien, conducen a adulteraciones de la voluntad popular, porque se adulteran los resultados. Y tiene que hacerse una gran cantidad de reconteos ahí en el cómputo centralizado del Consejo Nacional Electoral, y por lo tanto me parece a mí que es importante ver si podemos introducir ese mecanismo, y ese mecanismo puede tener cobertura del 100%, eso la tecnología actual lo permite. Hay equipos que se pueden poner para que jalen señal satelital, ya se ha hecho en varios otros países con una cobertura total para que no se diga que algunas zonas no están incluidas en el conteo. De todas maneras, imagínense que el conteo de las primarias tardó casi un mes, ¿verdad? Entonces, al final, que pase, digamos, el 80, 90%, ya es una buena cantidad, a menos que el resultado sea demasiado estrecho. Pero eso en cualquier lado, cuando el resultado es estrecho, hay que esperar hasta el final. Acuérdense de las elecciones de El Salvador, en la que no había cuestionamiento sobre la transparencia, y al final hubo una diferencia de 5,000 votos. Otro ejemplo, las elecciones últimas en Costa Rica, donde participó, no estas últimas, sino en las últimas donde participó Oscar Arias. No, pero hubo una diferencia de menos de un 1% y tuvieron que volver a contar todos los votos. Las de Perú ahora. Las de Perú que no están resueltas. Cuando hay un margen estrecho, entonces siempre está eso de que tiene que volver a revisarse. Entonces yo creo que hay que buscar la forma, como se determina desde ahora, si el Congreso va a aprobar ese presupuesto para las tablets. Que digan de un solo sí o no. No les toca opinar sobre si les gusta o no les gusta. No tiene que el Consejo ir a decir, miren, vamos a hacer esto. Lo que tiene que hacer es, porque ellos mandaron un presupuesto de 140 ¿Vos páginas. sentís que los del Congreso quieren darle orden al Consejo Quieren Nacional? darle órdenes al Consejo, quieren suplantar y obstruir, y eso es un delito electoral. Entonces, yo lo que creo es que hay que pasar eso. Yo sugeriría instalar desde ahora el Consejo Consultivo, para que los partidos ya estén enterados de primera mano de todo lo que se va haciendo en el Consejo, y preferentemente sugerir a los partidos de que manden a gente que tiene alguna experiencia, porque el Consejo sí le puede ayudar al Consejo Nacional Electoral. El Consultivo le puede ayudar al Consejo Nacional Electoral. Al registro. Ya no. Si ellos escuchan, sí, porque es un consejo. No, el registro, hay que decirle al registro que tome ya, que nos diga en blanco y negro qué es lo que puede pasar en los próximos meses. Porque si no, ya va a haber que alistar otro decreto que diga que se puede votar con las 2 tarjetas. Y eso tiene que ir acompañado de los lectores de huella, para que la persona no ejerza 2 veces el sufragio.
Yo creo que hay que ir ya encontrando soluciones a estos problemas para despejar la incertidumbre que existe sobre el proceso. Fernando, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no con lo que está planteando el abogado Aristides? Mira, si se autoriza a votar con 2 tarjetas de identidad, inevitablemente vas a tener que utilizar 2 censos, porque la gente que no ha solicitado la nueva tarjeta de identidad solo está en el censo electoral de 2017. Para poderlos habilitar a que voten, tendrían que ser incorporados al actual censo que está haciendo el Consejo Nacional, el registro de las personas, con esta nueva tarjeta de identidad. Pero eso no va a resolver el problema. El problema no es si se vota con el viejo censo, con el nuevo censo, con la nueva identidad, con la vieja identidad. El problema es que el Censo Nacional Electoral de 4.8 millones que originalmente se mandó a las elecciones primarias está contaminado. Hay una cantidad de gente que le movieron su domicilio electoral y hay una cantidad de gente que son más de 300,000 a los que les aparecen inconsistencias en su tarjeta de identidad y nadie sabe por qué. Y no está definido el lugar en donde puede ir a arreglar esto antes de el 25 de agosto, en que prácticamente está cerrado todo en el Registro Nacional de las Personas, porque de acuerdo a la ley, el registro tiene que mandarle 3 meses antes de las elecciones el Censo Nacional Electoral al Consejo Nacional Electoral. De tal forma que yo creo que para salvar un poco las elecciones debería haber una especie de intervención técnica ahorita en el registro, porque están caminando. Bueno, ayer decía este señor Brevé que si se arreglan los problemas con el software y nos aprueban el presupuesto y contratamos las brigadas otra vez y las mandamos a la calle, tenemos capacidad de entregar hasta 60,000 tarjetas diarias y eso en 10 días, en 15, no, 160,000. En 15 días podríamos entregar el 1.800.000 que nos hace falta. Sí, se resuelven los problemas de software. Eso fue lo que dijo por todos lados. Y no ha podido entregar ni 20,000 tarjetas de identidad diarias. Tienen 7 meses de estar entregando tarjetas de identidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque esa es mi duda. El año pasado se les dijo, no las van a poder entregar. Y garantizaron, anduvieron de canal en canal, garantizando que las entregaban porque las entregaban. Y así nos están diciendo hoy también, que las entregan. Entonces, el problema es mayúsculo. Yo creo que vamos a tener que crear una instancia de consulta técnica o una intervención técnica o una cosa de gran consenso nacional para poder decidir qué hacer con todos los errores que tiene ese censo que el registro ha hecho. Luego, con un censo nacional electoral contaminado, no podemos ir a elecciones. Y te voy a decir una cosa, Raúl. Ese censo de 4.8 millones de las identidades que ni siquiera han entregado, hay un montón de gente que ya se murió en Honduras, que ni siquiera reclamó la tarjeta de identidad nueva y ya la había solicitado. Hay cualquier cantidad de muertos que ya están en el censo. ¿Por qué? Porque el registro cerró algunos meses con la pandemia y todos los muertos que iban cayendo por COVID nadie los inscribía. Entonces va a llegar gente ahorita con el nuevo censo a votar y va a encontrar en el listado de votación de la mesa a su pariente que se murió con su fotografía. Entonces, de tal forma que esas cosas de contaminación siempre van a estar ahí. Por lo demás, en el tema del presupuesto electoral, Aristides debería ser un poco más respetuoso con el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no es mandadero del Consejo Nacional Electoral. Es más, la autoridad que elige es el Congreso Nacional. De tal forma que esas instituciones descentralizadas o autónomas del Estado que elige el Congreso son auxiliares del Congreso Nacional en las labores que se les asignan conforme a su ley orgánica. Yo creo que el Congreso Nacional está en la obligación de ver cómo se va a invertir ese dinero que están poniendo ahí, porque no se puede financiar un caos. El gobierno, el Congreso, los hondureños, podemos financiar
una situación que le garantice paz y tranquilidad a los hondureños. ¿Qué es lo que estamos buscando? Transparencia. Arístides, ¿cómo puedes decir aquí que se quede un 10, un 12% sin transmitir es aceptable? No es aceptable, hombre. Si la crisis de las elecciones del 2017 son generadas precisamente porque cuando llegaron los resultados casi de 15,000 actas electorales en transmisión de resultados al Tribunal Supremo Electoral, Narral estaba ganando por casi un 5% de diferencia y faltaban 4,000 actas electorales que introducirse al sistema y querían que se declarara ganador a Narrala con 14,000 y pico de actas y que no se contaran las otras actas que faltaban. Y cuando entraron las actas del sector rural, el resultado cambia a favor del Partido Nacional. No vamos a aceptar como partido ningún sistema de transmisión de resultados que cercene la transmisión de los votos del área rural. Si queremos paz y tranquilidad en el país, debe haber un sistema de transmisión de resultados que nos garantice que de todo el país se van a transmitir los resultados, porque eso te daría una imagen real de quién es el ganador en las elecciones, por mucho o por poca diferencia que pueda producirse conforme a la voluntad de los hondureños. Y el otro tema, Arístides, ¿qué sucede en Honduras, por ejemplo? En Navidad, a las 12 de la noche, todo el mundo empieza a mandar mensajitos, a llamar por teléfono y a hacer todas esas cosas. ¿Qué sucede con el internet? Se cae. No puedes mandar un mensajito. Tus llamadas telefónicas se cortan. Y el día de las elecciones querés tener conectadas 20,000 mesas electorales con el internet que tenemos y con bases auxiliares de energía para que pueda haber energía en los lugares en que no hay energía. ¿Qué va a pasar si las empresas proveedoras de internet aquí, para no hacerle propaganda a ninguna de ellas, se les cae el sistema en el día? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes cuántos activistas políticos y cuántos hondureños van a estar conectados también a internet, transmitiendo desde sus lugares de votación cómo están funcionando las elecciones y cómo, por ejemplo, los cachurecos vamos a tener alrededor de 22,000 activistas buscando en su casa a la gente y llamando por teléfono para que vaya a votar, más los que pongan ustedes en Libre, más los que pongan ustedes en el Partido Liberal, más los que pongan Narrala? Van a estar con un tráfico enorme las redes de internet. Y si se caen en ese momento, ¿qué va a pasar con las tablets? ¿Vas a parar las elecciones 1 o 2 horas hasta que se restablezca el internet? Contra esas contingencias, contra ese tipo de situaciones que pueden presentarse, hemos pedido un plan B y le preguntamos al Consejo Nacional Electoral qué va a suceder si se cae la tecnología o no funciona, como sucedió en la Dominicana. ¿Qué van a hacer? No hay respuesta. Fernando, un minuto, porque vamos a la parte final. Solo han podido entregar tarjetas en lugares que hay internet porque el software de PBS no ha logrado funcionar sin internet. Entonces, ¿cómo van a entregar en las aldeas sin internet? Conclusiones, ya estamos al final, doctor. ¿Qué piensa? Estaba Arístides riéndome. Conclusiones. Bueno, pienso que estamos en una situación muy problemática. Debemos buscarle soluciones, debe haber mucho diálogo, mucho entendimiento. Tanto el registro como el Consejo Nacional Electoral tienen que analizar profundamente y tener soluciones a estas irregularidades. Termino diciendo mi intervención en algo que yo considero que no es lo correcto, tal vez esté equivocado. La ley le da las facultades al Consejo Nacional Electoral para hacer la transmisión de resultados. Más bien lo obliga al Consejo. El Congreso Nacional aprueba un presupuesto. Entonces, la ley establece que debe realizarse, pero en este caso yo estoy considerando, según la participación de Anduray, que el Congreso está como interfiriendo o indicando cómo debe hacer la transmisión de resultados. La ley dice que tiene que hacerlo.
pero no tiene el Congreso que estarle diciendo al Consejo Nacional cómo es que lo debe hacer. Claro. Eso es completamente irregular y va en contra de la ley. Gracias, doctor. A la orden. Y lo está diciendo un exdiputado importante del Congreso, que hasta fue jefe de bancada, que estuvo varios periodos. No le toca al Congreso suplantar al Consejo Nacional Electoral en materia electoral. Exacto. Y segundo, quiero decir, Fernando ha presentado un panorama totalmente apocalíptico aquí, ¿verdad? Porque realmente lo que está haciendo Fernando es siguiendo una línea de partido para desacreditar desde ahora las elecciones, porque están en desventaja enorme, han caído a un tercer lugar en el Partido Nacional. Y lo segundo es que yo creo que es bien importante rescatar que aquí lo que hay que aportar son soluciones para que el proceso salga bien. En 2017, él está también cambiando la historia del país con esa frase. En 2017 lo que ocurrió es que llevando el 69% de las actas que habían ya sido pasadas por el sistema, que había cubierto casi la totalidad del territorio, Narral iba ganando con 5%, superando el 5% que ya le habían robado en las urnas. E hicieron caer desde el Consejo Nacional Electoral, con la complicidad de ese peruano, que ya murió, por cierto, el sistema para introducir desde afuera 640 intervenciones y modificar los resultados y hacer un fraude escandaloso que está registrado en un informe técnico de la Organización de Estados Americanos. Eso fue lo que ocurrió. Y no tiene nada que ver que ahora querramos corregir eso tratando de darle cobertura a nivel nacional. Eso es posible, no se cae el sistema, porque la vez pasada, en 2017 justamente, las actas se transmitieron mediante internet, por eso es que no pudieron controlar y no querían dar los resultados. Por eso es que Matamoros Batson no quería dar el resultado y apareció hasta las 11 de la noche y dio sobre menos de lo que ya tenía, porque la transmisión se hizo simultánea. Eso no falla. Estamos en el siglo XXI. No es cierto. Hay que meter tecnología justamente por el problema que ha creado el Partido Nacional en este país de fraude. Por eso es que estamos gastando más dinero por el Partido Nacional. Como dijo Augusto, en otros países donde no hay un fraude escandaloso, como Uruguay, como Costa Rica aquí cerca, no necesitan todas esas tecnologías. Ni nadie pasa horas y horas y horas hablando de este tema electoral. Nadie habla de eso porque ya es algo que funciona. Aquí pasamos programa tras programa, discusión tras discusión. Como dijo alguien el otro día, ya aburrimos con este tema porque en Honduras no salimos de un problema que debíamos haber resuelto, hombre. Hay que cambiar las actitudes, de eso se trata la próxima elección. Gracias, Fernando. Un minuto porque ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Raúl, Aristides resolvía facilito el problema de esas denuncias que hace presentando las 18,000 actas electorales que tenía Libre y el Partido Liberal. ¿Y dónde están las actas? Si el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal solo tenía 15,000 actas recibidas en su base de datos, ¿por qué no llegó Narrala y por qué no llegó el Partido Liberal Luis Zelaya con sus actas a decirles, miren, aquí están las 3,000 actas que les hace falta? Y el Partido Nacional les dice, ok, tráiganlas, aquí están las 18,000 de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no funciona? Le echan la culpa al sistema. ¿Y las actas de ustedes dónde están? ¿Por qué no las presentaron? Y en el otro tema, el Congreso lo que hace es que le ha preguntado al Consejo Electoral cómo van a hacer las cosas y no da respuestas. El Congreso Augusto no le está diciendo al Consejo cómo hacer las cosas, le está preguntando cómo las va a hacer, que le informe al pueblo hondureño cómo las va a hacer, porque están pidiendo 863 millones para llegar a la suma de 1.661 millones de lempiras que se van a gastar en esas elecciones. ¿Dónde está el problema de preguntar cómo lo van a gastar? ¿Y en qué lo van a gastar? Eso no es ninguna intervención. Hombre, Aristides, si las tablets cuestan 100 millones de lempiras y están pidiendo casi 500 millones de lempiras para comprar eso, o 400 millones,
significa que hay 300 millones de lempiras volando. ¿Para qué? ¿Para financiar la campaña de Libre? ¿O para financiar la campaña del Partido Liberal? ¿O para financiar los bolsillos de alguien que anda haciendo negocio particular con empresas como esta que hoy ha sido objeto de cuestionamiento aquí en este canal? ¿Quién quiere ese excedente de esos 300 millones de lempiras? Ya se preguntó y nadie quiere contestar nada. Y los organismos de control de corrupción de Honduras se hacen los locos. Y las denuncias prácticamente han sido públicas. Yo creo que el representante del gobierno más corrupto del país, ahora... De tal forma que lo que queremos nosotros Fernando, es un sistema transparente. Fernando, que transmitir los resultados de Fernando, todo el país. Salvo vos en ese partido. Ese partido es un partido corrupto. No, por favor, no nos vengas a echar un discurso de ética a nombre del Partido Nacional, por favor. Todo lo que han hecho. Ustedes están denunciando eso por razones políticas. Entonces, si todos los que están haciendo los desastres aquí son ustedes. Es decir, no vos, pero los que están dirigiendo, porque a vos lo que te tienen es en una estrategia electoral y te dan el peor trabajo, estar defendiendo eso. Entonces, no me vengas a mí con un discurso ético, por favor. Si el Partido Nacional es el que está haciendo este problema aquí, están haciendo este problema y nos están llevando porque no quieren entregar el poder, esa es la única razón. Tito, no ataquen. Que se paguen $500 por tablet. No, pero es que eso no se sabe, no ha empezado ninguna licitación. No puedes criticar lo que no ha comenzado, yo no estoy defendiendo eso tampoco, pero no puede el Partido Nacional alegar un argumento ético porque es el partido que ha institucionalizado la corrupción en este país. Vos y Augusto y la vez pasada quisieron meterse al tren también, gente del Partido Nacional. Porque no hay tiempo para hacer licitaciones. Entonces, ¿de qué licitación me venís hablando? Porque han atrasado. El mismo Partido Nacional atrasó la aprobación del decreto y por eso no han podido hacer la licitación. ¿Cuál decreto? Tienen que aprobar el presupuesto. No pueden hacer licitación. Mientras no hay presupuesto, no pueden hacer licitación. Mientras no hay presupuesto, no pueden. Y han atrasado el presupuesto. Tito, bueno, yo creo... 300 millones de lempiras le sobraron del proceso primario. ¿Por qué no hicieron una licitación y compraron un sistema de transmisión de resultados que la ley los facultaba para hacerlo? Tienen que aprobar el presupuesto. Ahí hay un negocio que alguien quiere hacer, y yo no quiero aquí no hay negocio, ningún negocio ocurre aquí si no pasa por el Partido Nacional, hombre. Ningún negocio, ustedes no dejan pasar nada. No se justifica. Y la otra cosa, Raúl, aquí lo que hacen los negocios del Partido Nacional. Para cerrar, Raúl, quiero decirle a ti, deje de andar repitiendo babosadas de que el Partido Nacional cayó a un tercer lugar. Las elecciones, la competencia no va a ser ni con Xiomara ni con Gianni Rosenthal. La competencia en las elecciones es Tito Adbura contra Salvador Narrala. Esa va a ser. Y ustedes, así como van a ser dos de oposición que van a competir. No son parte de esa competencia. Dos de oposición ya van cayendo, hombre. El Partido Nacional se mantiene nadie firme lo quiere ya. Y el competente va a ser Narrala contra Tito. No te hagas ilusiones, van a ser dos de la oposición. Dejen de manipular el Consejo Nacional Electoral. Gracias, Fernando. Gracias a don Fernando Anduray. Cafecito de ella. Doctor, gracias. Encantado. Tito. Mira, ahí tiene el café. Gracias. Gracias a ustedes. Así está el tema electoral en Honduras. Buenos días.